Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están a todos? Acá nos hemos encontrado nuevamente para ser más conscientes este inconsciente y para ver que estas verdades que nos hemos contado no son tan verdades y que las podemos cambiar por otras. ¿Cómo están todos? Hola, hola a todos los que se van uniendo. Hoy vamos a tener una charla que les encanta de síntomas y emociones, que ya les he dicho que cuando ya se nos van estos síntomas es porque nuestro inconsciente nos avisó muchas veces que teníamos que entrar en movimiento, que teníamos que salir de donde estábamos, que teníamos que tomar decisiones, que teníamos que cambiar. Y bueno, como no lo hicimos, viene ese síntoma, se nos pasó a nuestro cuerpo. Bueno, y ahora mejor que yo se lo va a explicar de otra manera, que ya lo tengo acá. A ver, ¿dónde está? Recién lo vi. Acá está, para que se una y que empecemos con este video que va a estar buenísimo. Vamos a ver. Hola, Carlos, ¿cómo estás? hola. ¿Cómo estás? Fantástico. Bueno, me alegro mucho. Me alegro Me alegro mucho. muchísimo. Oye, felicidades, porque te vi el otro día ahí, no sé dónde era, en un parlamento o algo así, ¿no? ¿Qué era eso? Era la legislatura de Mendoza, re lindo. La verdad que fue un reconocimiento a mujeres que han Ujú, hecho, o sea, que han hecho algo diferente dentro del ámbito donde vivimos. Y ujú. y en el pueblo donde yo vivo, la única mujer fui yo reconocida y esto fue tal, fue como si fuera... Felicidades, te lo mereces, de verdad que te lo mereces. Sí, Fantástico. la verdad que fue hermoso y en un momento de mi vida que me vino justo que me tenía que venir. Después lo vamos a charlar nosotros. Muy bien. Pues Bueno, oye, muchísimas gracias por invitarme una vez más. La verdad es no, que estoy súper contento de eso. No importa la hora, la verdad es que lo importante es conectar con todos los que se quieran conectar. Y como siempre, si quieres, hago nada, un pequeño introducción por si alguien hay ahí que no me sí, conoce. hacé la pequeña introducción esa que siempre haces, explica un poquito lo que es este inconsciente que nos trae esas señales que no le ponemos atención. Y vos Muy sabés que bien, vos que te explayes y te voy leyendo las preguntas y hacemos como hacemos siempre, que nos viene bien, o sea, te viene bien a vos y bueno, y acá estamos para perfecto. escucharte a vos, así que Genial, pues bueno, como os he dicho otras veces, pues llevo muchos años, más de 20 años, trabajando en síntomas y emociones. Durante 5 años fui profesor en Rick Corbett Institute. Y lo que os voy a comentar es un poco la experiencia de esos cientos y cientos de acompañamientos. O sea, y como siempre os digo, lo que os voy a explicar es fruto de mi experiencia, no quiere decir que sea verdad ni mentira, simplemente es lo que yo me he encontrado en los acompañamientos, la experiencia que he sacado de ahí, y si desde ahí os puede servir para que toméis conciencia de algo, cambiéis alguna cosa en vuestra vida o mejoréis vuestra calidad de vida, pues fantástico. Comentar también, Laura, que lo que tú decías, ¿no? Y me estoy encontrando, estoy haciendo bastantes acompañamientos últimamente, la gente está bastante mal por todo lo que ya sabemos, um, que realmente y es una historia que se repite constantemente. Somos lo que nuestro inconsciente quiere que seamos, ¿no? Es decir, los programas, las creencias hacen que realmente vivamos la vida de una manera determinada. Y siempre es así, siempre, siempre. Nos creemos que dominamos algo, que nosotros somos los que creamos algo, que opinamos, que no sé qué, que nuestra razón, que todo eso, 2-3% al inconsciente le da igual lo que hagamos en ese sentido. Él va a su camino, él marca el camino, él nos da el síntoma, y el síntoma, lo que me gustaría que quedara muy claro es que siempre nos está diciendo cuál es realmente lo que nos está pasando, nos da la pauta para poder trabajarlo, y realmente nos está haciendo un favor haciéndonos el síndrome. Ya sé que es un poco duro decirlo, sobre todo cuando duele, pero es así, es así. O sea, realmente cuando una cosa se repite en mi vida muchas veces o tengo un síntoma determinado, estoy trabajando el otro día pues con un señor que tenía Parkinson, con otro señor que tenía un cáncer de colon, gente que está sufriendo realmente.
pero que cuando trabajamos profundamente y encontramos el qué y el para qué y el dónde, la gente cambia, se da cuenta, mejora muchísimo, o sea, es increíble. Realmente trabajar ahí en el inconsciente es fantástico y tú lo sabes porque te dedicas a eso y de maravillosamente, ¿no? Sí, y quizás me Pues gustaría que nada, expliques, dime. em, que expliques ahí que lo dijiste muy bien, lo del inconsciente y todo eso, eh, porque muchas personas se quedan con el rótulo de la enfermedad o el rótulo o la etiqueta o lo que le querramos poner de lo que nos Ujú. dijeron y por ahí el inconsciente toma palabras, no toma, o sea, Claro, no, claro. no toma El inconsciente se lo cree todo. Es decir, el inconsciente, todo. si yo hago caso a lo que me dicen y me lo creo, al final acabaré sufriendo eso, pasando eso y estando así, ¿no? Si alguien me dice que lo que tengo es para siempre y yo me lo creo, evidentemente el inconsciente va a trabajar para eso, para que sea para siempre. Ahora, si me lo dicen que es para siempre y yo tomo conciencia de eso y busco el origen, busco de dónde procede eso, qué información hay en el árbol, qué información hay en mis padres que han influido en mí para que yo viva esa situación, es cuando puedo cambiarla. No hay nada que sea para siempre. Exacto. Entonces está buenísimo que por ahí una palabra que tomamos, bueno, yo hoy hablaba con una persona y me decía, tengo miedo siempre a bajar escaleras, a bajar Ujú, montañas. ujú. Bueno, pero no es la escalera y la montaña. Hay que ver. Claro, es que eh, el inconsciente es totalmente simbólico, o sea, habla a través del síntoma, pero evidentemente simbólicamente. Es decir, por ejemplo, yo ahora, esa persona que me dices que tiene miedo a bajar, ¿vale? Pues aparte de que tiene que haber ahí alguna situación conflictiva en ese sentido, yo buscaría el origen en el parto. ¿Qué pasa en el parto? Porque en el parto, realmente cuando nacemos, bajamos, exacto. salimos, vamos hacia abajo, ¿no? Entonces ahí puede haber el conflicto. ¿Qué pasó en el parto? Muy importante. ¿Cómo vivió mamá el embarazo, el parto? Y ahí se puede perfectamente crear el programa que luego hace que yo cuando baje, mi inconsciente rápidamente conecta con esa historia, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Ya tenemos preguntas, así que Vale, perfecto. Las que queráis, yo insisto, intentaré contestar a todas y bajo la experiencia, sobre todo tomar en cuenta eso, que es lo importante es como haces tú, como hacemos todos, pues compartir y que es la finalidad que realmente tenemos. Tú, pues, mira, has escrito 3 libros. Y ahora, cuando acabo de cumplir 61, me he propuesto escribir un libro, lo estoy escribiendo, que por cierto, cuando lo tenga te lo haré llegar, vamos a explicando un ver. poco todo esto, ¿no? La experiencia de los acompañamientos y todo eso. Bueno, te felicito, Cés. Y seguro que va a ser espectacular ese libro. Cés, acá hay una pregunta. Dice los síntomas de dolor menstrual y las emociones feas que se producen. ¿Qué se puede hacer? Vale, mira, primero, siempre lo que comentamos siempre es, estamos acostumbrados a hablar en genérico, ¿vale? Emociones feas, no sé lo que es. Para ella será algo, para otro y otro. Entonces tendría que concretar qué es eso de feo, ¿no? Porque eso es un juicio, no es cosas feas o no feas según lo que yo juzgo o el programa que llevo que me hace ver eso feo, ¿no? Normalmente, y el dolor, hay que saber si el dolor se produce, si es muy largo, si dura muchos días, si es muy concreto, si es muy intenso, todo eso es muy importante, ¿vale? Pero normalmente ahí siempre hay algo relacionado con programa de no tener hijos, ¿vale? Hay que buscar en el árbol qué pasa, porque me está recordando que cuando sufro eso o vivo la menstruación, me duele y me duele más de lo normal, ¿vale? Y hay que buscar qué programa hay en el árbol. Yo buscaría qué pasó con el parto de su madre, ¿vale? Cómo lo vivió y sobre todo qué hay en el árbol, ¿no? Una abuela, un abuelo, algo tiene que haber pasado para que a mí me duela mucho cuando me pasa eso. Bien, perfecto. Buenísima. Acá tengo de una persona que, bueno, que no quiere exponer su pregunta acá, entonces me la dijo. Eh, Tiene HIV y, o sea,
tiene ese diagnóstico, pero no es que se sienta mal ella con eso, le cuesta contarlo a los demás y cuando lo cuenta a los demás se siente con mucha vergüenza por tener esa Vale, enfermedad vale. Ese VIH-Sida, ¿no? Me quieres decir. que es SIDA. SIDA. Vale, perfecto. Mira, precisamente el otro día Rafa vive cerca de mi casa y Ah, estábamos hablando precisamente de eso. Y lo que tiene que saber esa persona que detrás de eso emocionalmente, ¿vale? Siempre hay, me siento rechazado por mi familia, ujú, ¿vale? Entonces, es algo que se puede trabajar. De hecho, yo he trabajado con personas con ese conflicto y han ujú. mejorado muchísimo. ¿Por qué? Porque hay un programa de rechazo, de sentirse rechazado por la familia, y ese rechazo produce un estrés que lleva a una situación determinada. Entonces, ese rechazo también tiene que ver con qué pasa cuando yo soy pequeño, cómo vivo esa historia con mi papá, con mi mamá, qué rechazo hay en el árbol familiar, pero sobre todo que mire eso, en qué momento y en qué situación estoy en que me siento totalmente rechazado por él, por la familia. Es un conflicto de sangre, ¿eh? No olvidemos eso. Exacto. Recuerden que la sangre es familia, eso siempre, Totalmente. Siempre, todo, siempre que haya sangre tiene alguna connotación familiar, ¿eh? Siempre hay que buscar algo en la familia. Y muy importante, Laura, insistir en que cuando hablamos de familia no estamos hablando de papá y mamá y los hijos. Estamos hablando de familia concepto, es decir, pueden ser papá y mamá y los hijos, pero también pueden ser, por ejemplo, mis empleados, que yo los considero mis familia, ¿vale? porque O mis amigos, que yo los considero como mi familia. Hay que saber claro, cada persona ya qué considera como su familia, ¿no? el inconsciente no detecta, No no sabe, distingue, distingue la emoción y nada más, ¿no? exacto, siente, como yo digo, el inconsciente siente, Siente, exacto, siente. es lo que hace. Ese Em, la frase es, el inconsciente siente y el cuerpo se resiente, ¿eh? total, es verdad. Em, Colesterol alto y es Vale, deportista y tiene mucha vale. actividad. Mira, a esa persona que tiene el colesterol alto yo le diría una cosa. Primero, y eso no lo digo yo, sino que lo dice el doctor Bruce Lipton, Bruce H. Lipton, lo del colesterol alto o bajo es bastante relativo, porque eso viene determinado por unas pautas económicas, ¿vale? Que determinan que a partir de cierta cantidad yo tengo alto o bajo y a partir de ahí eso produce una dinámica determinada en los mercados, ¿no? ¿Vale? Es un problema económico. Por lo tanto, y además el colesterol, como dice él, es algo que realmente es necesario para el cuerpo, ¿vale? De hecho, en el cerebro, si no hubiera colesterol, no podríamos No, ni pensar, ¿no? no, Entonces, el hecho de alto o bajo hay que ir con cuidado, porque no es, o sea, es alto según que, según la última, el último análisis. informe que dice que a partir de 17 soy alto, no, lo que tiene que ver es que realmente cómo se siente él, cómo, y además, y lo que tiene que ver es el conflicto, cuál es, siempre pensar biológicamente, ¿vale? ¿Qué hace el colesterol? El colesterol hace que las venas sean más pequeñas, la sangre no pueda fluir, ¿vale? ¿Ok? Por lo tanto, estamos hablando de sangre, como has dicho antes, familia, ¿vale? ¿Qué conflicto hay a nivel familiar? ¿Vale? Que hay algo que no acabo de, de, de mejorar o de arreglar en mi familia, ¿no? Y desde cuándo, ¿vale? Que se olvide de si es alto o bajo, se centre en el tema emocional y seguro que ahí encontrará solución o puede hacer un acompañamiento contigo mismo para solucionar esa historia, pero que se olvide de que si es alto o bajo, lo determina un comité de marketing y a partir de ahí es alto o bajo, ¿eh? Y es más, ahora la nueva medicina y los nuevos nutricionistas y todo lo que están estudiando no le prestan mucha atención a ese colesterol alto porque si está Claro, alto, ahí está bueno porque están generando otras cosas que claro, bueno, es que no es, ya te digo, todo es una es especie incorrecto. de historia que no es del todo real, ¿no? Exacto. Esquizofrenia, así. Vale, mira, siempre que hay alguna enfermedad a nivel mental, primero que para trabajarlo a nivel de síntomas, emociones, a nivel de bio, hay que ir con mucho cuidado porque realmente lo que está haciendo eso es desconectar el cuerpo y la mente, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en esa esquizofrenia, lo que estoy es tapando un síntoma físico. Es decir, si te fijas, la mayoría, casi, creo que vi un informe del 99,9% de las personas que tienen enfermedades mentales
no sufren a nivel físico, porque está desconectado, el cuerpo y la mente no están conectados, entonces el cuerpo le da igual. Pero sí que realmente tendría que plantearse qué pasa con esa historia que biológicamente, si yo tengo ese síntoma, quiere decir que la realidad para mí es peligrosa y por lo tanto, ¿qué hace el inconsciente? Me crea otra realidad, que es donde estoy, ¿vale? Entonces no hay conexión. Tengo que buscar desde cuándo y sobre todo ahí hay mucha información en el árbol familiar, ¿vale? Hay que buscar qué pasa, abuelos, bisabuelos, alguna historia hay que hace que yo viva esa situación. Pero sobre todo el tema es de desconexión entre cuerpo y mente y sobre todo eso, qué realidad estoy viviendo que no quiero vivir y el inconsciente me da una solución de vivir otra realidad. Totalmente, totalmente. Acá, cáncer de vejiga. Vale. Primero, cuando hablamos siempre de temas de cáncer, es muy importante saber desde cuándo, ¿vale? Y saber, sobre todo, cuál es el escenario donde me diagnostican eso. Es decir, el escenario, ¿Podés- cuando hablamos de escenario, siempre estamos hablando de el, el, el escenario descrito sin ningún juicio. Es decir, no digo, es que vivo con mi mujer que no sé qué, que es no sé qué, y con el abuelo que es no sé qué, y el otro que es no sé qué. No, es simplemente vivo aquí con esa persona, voy a trabajar, trabajo de esto, un escenario plano, liso, sin juicios, ¿vale? A partir de ahí podemos trabajar. Pensar una cosa, tenéis que pensar siempre biológicamente. ¿Qué pasa biológicamente? ¿Para qué sirve la vejiga? ¿Vale? La vejiga es algo que nos sirve para marcar territorio, ¿vale? Entonces, si tengo un cáncer de vejiga, tengo que ir a buscar primero desde cuándo y luego qué conflicto a nivel de territorio, de marcar territorio, tengo y lo vivo con estrés, ¿vale? Entonces, a partir de ahí puedo ir tirando del hilo y buscar qué es la situación. Como no lo resuelvo, el inconsciente ya me da señales, porque siempre, como sabes tú, antes de Sí, llegar a una situación límite, me ha dado señales, seguro, ¿eh? Y yo lo que pasa es que no le he hecho caso. Entonces el inconsciente dice, bueno, pues ya que no me haces caso, pues yo lo que hago es darte la señal fuerte a ver si me haces caso de una vez, ¿no? exacto. Pero siempre vejiga tiene que ver con algo, algún tema de territorio, ¿eh? De marcar el territorio. De hecho, los animales que hacen para marcar el territorio, pues orinan en todo el territorio, ¿no? Ahí, pues, si tengo un conflicto ahí, algo tiene que ver con eso. Bien, perfecto. ¿Qué significan las uñas encarnadas en los dedos gordos del pie? Vale, mira, pensar una cosa, siempre que hablamos de pie o casi siempre que hablamos de pies, tiene que ver con madre, ¿vale? Insisto que no quiere decir que sea mi madre real, puede ser mi madre simbólica, ¿vale? Pero normalmente es mi madre, ¿vale? Entonces, las uñas siempre o casi siempre tiene que ver con rabia a esa madre, ¿no? ¿Vale? Si son encarnadas, quiere decir que hay un tema de sangre, ¿vale? Y entonces esa persona que se pregunte desde cuándo y cómo es mi relación con mi madre, insisto, real o simbólica, cómo la vivo yo, no cómo es, ¿eh? ¿Vale? Y qué rabia tengo hacia esa madre, ¿vale? Que no expreso, ¿vale? Y por ahí podríamos buscar cuál es el conflicto y trabajarlo en profundidad, ¿eh? Pero Perfecto. siempre, insisto, siempre cualquier cosa que nos pase en los pies, casi siempre te diría que yo me he encontrado que el 99% de las veces es un conflicto con mamá. Ujú. Hernia inguinal. Vale. Siempre tenéis que pensar biológicamente, ¿vale? Si tengo una hernia en la inguinal, ¿vale? La tengo en la ingle, ¿ok? ¿Y qué es lo que no me permite hacer? Abrir las piernas, cerrarlas, ¿vale? ¿Y cuando abro las piernas y las cierro? Cuando tengo un conflicto sexual, ¿vale? Ujú. Entonces, insisto, ahí hay un tema sexual y conflictivo que no he resuelto y me lo está resuelto el inconsciente a través de la hernia inguinal, ¿eh? Ujú. De hecho, y he trabajado, ahora me viene a la memoria una persona que tenía lo operaban, volvía a tener, lo operaban, volvía a tener, hasta que vino y trabajamos, encontramos el conflicto sexual y a partir de ahí dejó de tenerlo. Perfecto. Acá hay una pregunta que está buena porque es, bueno, vos lo vas a responder mejor que yo. No, nódulos, no dice cuántos, pero dice nódulos en las dos mamas, pero lo tiene la hija. La que lo está preguntando es la madre, no la hija. La madre, vale.
Primero, bueno, me parece muy bien que lo pregunte la madre, pero lo normal sería que lo preguntara la hija, ¿no? Exacto. Am, entonces, pensar una cosa, los nódulos, ¿vale? Habría que saber en qué pecho aparecen primero, ¿vale? Porque difícilmente aparecen los dos a la vez. Normalmente siempre es primero uno, luego el otro, ¿vale? Cuando damos temas de nódulos, incluso de cáncer, ¿vale? Estamos siempre hablando, el pecho biológicamente es un tema de protección, ¿vale? De hecho, si alguien nos agrede, ¿vale? Y yo tengo un hijo pequeño en brazos, no me lo pongo en la cabeza, me lo pongo en el pecho, ¿vale? Si tengo que protegerlo o si tengo que protegerme, me protejo que protejo mi pecho porque ahí está mi corazón, ¿no? ¿Vale? Ujú. Entonces, siempre estamos hablando de un tema de protección, de sentirse protegida o desprotegida normalmente, ¿vale? Entonces habría que saber, es muy importante en el tema pecho, saber si la mujer es diestra o zurda, ¿vale? Porque en función de si es diestra o zurda, el conflicto será de una manera o de otra, ¿vale? Entonces, muy importante que se plantee dónde me sale primero, ¿vale? Si soy diestra o zurda, ¿vale? Y en función de si soy diestra o zurda, el conflicto querrá decir una cosa. De hecho, si tiene nódulos, quiere decir que el conflicto lo está empezando a vivir, ¿vale? Es decir, es un estrés soportable, ¿vale? Si no le hago caso, lo que decíamos antes, me está avisando, ¿vale? Ahí- Si no hago caso a eso, el inconsciente va a hacer que el síntoma sea más notorio para mí, ¿vale? Hasta que llegue al extremo, ¿no? Pero ya me ha avisado antes, ha dicho, pasa algo con respecto a sentirme protegida o por no poder proteger a alguien, ¿no? O no poder protegerme yo, ¿vale? Por Sí, eso claro. muchas veces, por ejemplo, aparecen nódulos pues después de una separación, después de un divorcio, porque muchas veces pues la mujer se siente totalmente abandonada, desprotegida, ¿vale? Entonces, ¿qué aparece? Pues el inconsciente trabaja para que yo me pueda proteger, ¿no? Me da más pecho, para decirlo de alguna manera, ¿no? Cés, explicarles a la gente qué significaría el lado derecho y el izquierdo. Vale. Y Mira, es si muy es un... sencillo. A mí, mira, Laura, a mí hay una cosa que es muy importante y es que, como he estado trabajando muchos años en todos esos temas, he llegado a la conclusión de que realmente o las cosas o son sencillas o no son ciertas, ¿vale? De hecho, es mucho más simple de lo que parece, ¿vale? Y darle vueltas para lo mismo es como vas a perder el tiempo, ¿no? Entonces, lo que he intentado siempre es, y lo que he podido llegar, es a decir, hoy viene una persona, pam, 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 vamos, hacemos una sesión 2 y se acabó la historia, porque no tengo que estar 3 meses con esa persona. Entonces, o yo soy muy malo, o ella no tiene que hacer eso, ¿no? O sea, si sabes lo que es y cómo es, hay que ir a saco a buscar la historia y está, ¿no? Entonces, izquierda-derecha, lo que decíamos. Si yo soy diestro, ¿vale? Todo lo que me pase en la diestra, en la parte diestra del cuerpo, ¿vale? Tendrá que ver con mi pareja, mis amigos, mi trabajo, ¿vale? Conflictos con esa historia. Si soy diestro, toda mi parte zurda tendrá que ver con relaciones que se llama de arriba abajo, es decir, mi padre, mi madre, mis hijos, mis nietos, mis abuelos, ¿vale? Una cosa vertical, ¿vale? Entonces, y si yo soy zurdo, ¿vale? Eso cambia. Es decir, si yo soy zurdo, lo que me pasa en mi zurda será como si pasara en mi diestra, ¿vale? O sea, se cruza. Y en la mujer igual, si la mujer es diestra, cambiará, ¿vale? Pero y lo si, que se tiene que dar es en si yo soy diestro, eso es así, y la zurda es lo otro, ¿vale? y si son ambidiestros, tenemos que trabajar los dos Vale, no, si son ambidiestros, ambidiestro no existe, ¿vale? Lo digo puntos. por experiencia, ¿vale? Quiero decir, o sea, sí existe porque la gente trabaja con las dos manos, pero me he encontrado, te diría que casi el 90% de las veces que la persona me dice que es ambidiestra, normalmente es zurda, ¿vale? Ujú. Zurda biológica. Lo Prostet. que pasa que, claro, lo que pasa es que si yo soy zurdo biológico y iba a un programa de que papá y mamá quieren un niño y yo soy una niña, rápidamente el inconsciente reacciona y me convierte o sea, intenta que yo soy zurda biológica, pero me convierto en diestra, ¿vale? Pensar una cosa, y lo veréis, pues si lo preguntáis por ahí a la gente, o sea, un zurdo es muy difícil o sea, un zurdo, perdón, es muy fácil que se convierta en un diestro
porque es algo que se aprende y ya está, ¿no? ¿Vale? Y además en el cole todo el mundo hace el diestro, no sé qué, o incluso hay gente que la obliga, ¿no? Ujú. Pero al revés, un diestro que aprenda con la zurda es muy difícil, muy complicado. Hay muy pocos y además es complicado biológicamente, ¿no? Entonces eso hace que realmente cuando yo soy, ah, por ejemplo, que tengáis muy claro que si soy mujer diestra, papá y mamá, y sobre todo mamá, querían un niño, ¿vale? Un niño varón, ¿ok? Ujú. Soy zurdo, papá y mamá querían una niña, ¿vale? Y yo qué hago, en mi inconsciente cambia la historia para complacer esa historia, ¿vale? Yo soy, por ejemplo, yo soy zurdo, ¿vale? Mi Sí, papi, mi mamá sí, quería una niña y yo sí, me convierto en zurdo para complacer esa historia, ¿no? A nivel inconsciente, evidentemente, no lo hago conscientemente. sí, perfecto. A ver, seguimos. Acá dice embarazo sin haberlo buscado. Me encanta esa pregunta porque eso no existe. Quiero decir que embarazo sin haberlo buscado, el inconsciente aún se está riendo, porque o sea, eso de no buscarlo eso forma parte del consciente, ¿vale? Que eso el 3% se cree que domina todo y que no. Si realmente, si me quedo embarazada, no os preguntéis si lo buscaba o no lo buscaba, preguntáis para qué me quedo embarazada, cuál es la historia que hay detrás, ¿vale? Y entonces ahí es donde descubriréis que no vale, no quería. Ni quería ni no quería, es muy consciente, ¿vale? Entonces eso de me quedo embarazada sin quererlo, no. Busca qué pasa en el árbol. Seguramente encontrarás que la abuela le pasó lo mismo, ¿vale? O la abuela perdió un niño cuando era pequeño y yo para resolver el conflicto me quedo embarazada la primera vez que tengo sexo, ¿entiendes? O sea, hay que buscar el para qué de esa historia, para entenderlo. Pero eso de que me quedo embarazada sin quererlo, el Mm, inconsciente no sabe lo que es. ujú. Problemas con las drogas. Vale. ¿No? ¿Drogas? Todo lo que son, digas, di, perdón, no te he oído. Problemas con las Vale, drogas. vale. Todo lo que son adicciones, yo he trabajado con bastante gente con adicciones y casi todas las adicciones son conflicto de no sentir el cariño de papá o mamá, ¿vale? Depende un poquito de poner un ejemplo, por ejemplo, el alcohol es en el fondo que es azúcar transformado, ¿no? ¿Vale? Es una fermentación del azúcar. Entonces, es siempre o casi siempre es no tengo el cariño de mamá, ¿vale? Y siento que eso no lo tengo y el inconsciente me da como solución el alcohol. Otros tipos de drogas son más hay que buscar si es papá o mamá, pero normalmente es esa falta de cariño, de no sentirse querido, no sentirse protegido, no sentirse valorado por papá y surge eso, ¿no? La verdad es que es muy gratificante trabajar con eso porque la gente hace unos cambios brutales cuando se da cuenta de eso, cuando se trabaja con papá, con mamá, cuando los acepta, cuando se perdona él mismo por haber hecho eso. Y la verdad es que los cambios son absolutamente radicales, ¿no? Es muy, muy gratificante. Infecciones urinarias. Vale, ahí estamos lo mismo que decíamos antes. Realmente tenéis que pensar biológicamente para qué sirve o para qué sirve el orinar, ¿vale? Sirve para marcar territorio, por lo tanto, si hay una infección, ¿vale? Quiere decir que hay un conflicto a nivel de marcar ese territorio. A lo mejor hay alguien en ese territorio que no me permite que sea mi territorio, y cuando hablo de territorio, quiere decir mi casa, mi coche o lo que sea, ¿eh? ¿Vale? Y Ujú. si tengo la infección es que estoy viviendo ese conflicto. De hecho, la infección ya viene cuando estoy en proceso de reparación, ¿eh? ¿Vale? O sea, estoy ya más o menos solucionando la historia y coge la infección, ¿vale? Vuelvo a repetir, vuelvo a hacer lo mismo, ¿eh? Pero siempre buscar ese problema. Estoy en un territorio que necesito marcar, ¿vale? Y no puedo marcarlo o no me permito marcarlo o cuando lo marco no sirve de nada, cosas de estas. Perfecto. Eh, falta de fuerza en las manos. Vale, ahí estamos un poquito con lo mismo de antes, ¿no? Falta de fuerza en las manos, yo no sé lo que es, no sé si puede coger 20 kilos, 30 o 50, porque cada uno según lo que de eso, pero entiendo que es genérico y tampoco podemos puntualizar, ¿no? Pero sí que te daré unas pautas, es decir, manos siempre tiene que ver con trabajo papá, ¿vale? Entonces, si me falta fuerza en las manos, lo que tengo que ver es, primero, que es un problema muscular, por lo tanto estoy viviendo un conflicto de desvalorización. Todo lo que tiene que ver con musculatura, con huesos, siempre es un tema de desvalorización. Y si es en las manos, pues de valorización respecto a papá, ¿vale?
insisto que el papá puede ser mi papá real o mi papá simbólico, es decir, puede ser el jefe de mi trabajo, que para mí Es- simbólicamente es mi padre, ¿eh? Pero hay esa historia, un conflicto con papá o con el trabajo. Ujú, perfecto. Acá había infertilidad. Vale, ahí, mira, estuve trabajando ahora recientemente con varios temas de esos y cuando hay infertilidad hay que ver realmente, primero definir muy bien qué es eso, porque hay gente que dice, no puedo tener hijos y que resulta que sí se puede quedar embarazada, pero lo que hace es abortar, ¿vale? Cada vez que tiene que se queda embarazada. Hay otras personas que no pueden quedarse embarazadas o no se quedan embarazadas, los que no pueden, ¿eh? Entonces, siempre hay que buscar el programa a nivel inconsciente. Siempre es el inconsciente el que bloquea esa historia. Y de esos casos me he encontrado muchísimos, la verdad es que he trabajado muchísimos en el libro, hay varios casos ahí, de realmente personas que el médico correspondiente les había dicho, pues, oye, no entiendo nada porque usted está bien, tiene todos los parámetros bien y su pareja también y llevan 5 años y no pasa nada, ¿vale? Entonces, siempre hay un programa a nivel inconsciente. Siempre hay un programa que está bloqueando esa historia. El programa puede ser, por ejemplo, pues que yo soy doble de mi abuela, es decir, llevo la información de mi abuela y mi abuela se murió en el parto, ¿vale? Es- Entonces, cuando yo llevo esa información, mi inconsciente va a hacer todo lo posible para que yo no tenga hijos, para que no me muera. No me voy a morir si tengo un hijo, pero el inconsciente se lo cree, ¿vale? Claro, Entonces, lo va a bloquear y puede hacer lo que quiera, ¿eh? Que lo va a bloquear. Entonces, si trabajo esa historia, si tomo conciencia de esa historia, actúo, hay cantidad de casos. De hecho, mira, el otro día estaba mirando en Instagram, hay una niña que tiene 9 años ahora, que justo salía por ahí soplando las velas, y su madre vino por ese tema, ¿vale? Trabajamos profundamente bueno, y ahora tiene una niña fantástica y cada vez que cumpleaños manda la foto, ¿no? Pues, digo, pues gracias, pero el trabajo lo hiciste tú, no, no, yo no, no. es así, totalmente. El dolor en cadera que se corra la pierna y es diestra. Vale, normalmente la cadera, cuando hay dolor en la cadera, quiere decir que es muscular y hueso, por lo tanto estamos siempre en desvalorización. Y la cadera biológicamente es el sentido que le doy a mi vida, es decir, la dirección que le doy a mi vida, ¿vale? Para ir hacia un lado o hacia otro, no solo tengo que girar el pie y el tobillo, tengo que girar la cadera para ir hacia un lado. Por lo tanto, tiene que ver con la dirección que tomo en mi vida. Si me duele la cadera, quiere decir que estoy en una situación en la que no tomo una decisión en mi vida, ¿vale? De ir hacia un lado o hacia otro. Y como la tomo, el inconsciente a través del síntoma está diciendo, toma la decisión, sea la que sea, pero no te quedes en medio, ¿vale? También Que no seas incoherente. hay varios otros conflictos ahí adentro de esa cadera. Claro, 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 ahí hay que buscar, ¿no? Hay que trabajarlo, pero genéricamente siempre que me he encontrado con cadera hay esta historia, ¿no? Bueno, está de vuelta, recién lo dijiste, pero está bueno que lo repitas para que lo vayan viendo. Metástasis en los huesos. Vale, insisto, cuando hay metástasis en los huesos, siempre que hay algo en el hueso, ¿vale? Es una gran desvalorización, ¿vale? Entonces, por ejemplo, gente con osteoporosis, toda una vida desvalorizándose. Y entonces el inconsciente, ¿qué hace? Como yo toda la vida estoy haciendo cosas que no quiero hacer, que no, pienso que no sirvo para nada, y además todo lo que hago nadie me valora, pues, la verdad es que no me valoro yo, pero yo pienso que no me valoran, el inconsciente me deja sentado en una silla, ¿vale? Entonces, si hay metástasis en los huesos, es un conflicto, no es el cáncer que viene y va del riñón al hueso, sino que es otro conflicto, a nivel emocional estoy hablando, ¿eh? A nivel emocional siento que no sirvo para nada, me estoy totalmente desvalorizado, no valgo para nada, y entonces el inconsciente actúa sobre los huesos. Y además, también sería interesante saber sobre qué huesos, porque eso también indica mucho qué pasa y cuál es el conflicto, ¿no? Los huesos en general tenemos muchos huesos en el cuerpo, ¿no? Claro, está bueno, por ejemplo, bueno, acá han hecho una pregunta que pusieron vitiligo en las manos. Vale, Y entonces, en las manos, que lo bueno es que vayan uniendo todo lo que vos vas diciendo, o sea, que vayan integrando. claro, claro, que se queden con historias, ¿no? Ya explicaste lo que eran manos. Está bueno que vayan viendo un poquito, pero bueno, Vale. bueno, Ok, ir de a poco. entonces, por ejemplo,
Vitíligo, todo lo que tiene que ver con piel tiene que ver con contacto, Ujú, ¿vale? Entonces, tanto si es psoriasis, vitíligo y todo eso, genéricamente es contacto. Un contacto que tengo y no quiero, o un contacto que quiero y no tengo. Para el inconsciente, que quede claro que es lo mismo, las dos polaridades son lo mismo, ¿eh? Mucho o poco es lo mismo en ese sentido para él, para la emoción es la misma. Entonces, ¿qué pasa? Ah, en las manos, estamos hablando, lo que hemos dicho antes, estamos hablando de un tema de papá o trabajo, ¿vale? Por lo tanto, tengo un contacto con papá que no quiero o quiero un contacto con papá que no tengo, ¿vale? Pero sobre todo, siempre que he trabajado en vitíligo hay que ir más profundamente, porque normalmente el vitíligo se da cuando estoy limpiando la porquería del árbol familiar, ¿vale? Entonces tendría que mirar esa persona o si viniera a consulta, miraríamos qué pasa en el árbol familiar con respecto a los trabajos, respecto a la relación papá-hijo, ¿vale? Para que yo eh, viva esa situación. Y sobre todo cuando aparece el vitíligo, ¿vale? Cuál es el escenario que estoy viviendo para que se dispare ese programa que llevo del árbol genealógico. ujú. Tiroides Hashimoto. Vale, todo lo que tiene que ver con tiroides, pues todo lo que tiene que ver con tiroides tiene que ver con tiempo, ¿vale? Siempre es o el tiempo pasa demasiado rápido o el tiempo pasa demasiado lento, ¿vale? Entonces tengo que ver qué situación estoy viviendo, desde cuándo, ¿vale? Y profundizar ahí, ¿no? Ver qué es lo que está pasando. Pero realmente he trabajado con mucha gente con tiroides, con hipotiroidismo y la verdad es que si hemos encontrado, si hemos llegado a la historia de dónde viene y cómo viene y cómo está viviendo ella esa situación, el síntoma se mejora muchísimo, ¿eh? No hay comparación con la historia. Ujú. Bien. Lesiones antes de un torneo, de una competencia, de algo. Lesionarse justo antes de la competencia. Vale, entonces es muy importante saber dónde se lesiona, porque claro, lesiones muy genérico, me puedo torcer el cuello, me puedo torcer el codo, pero si te puedes especificar sería bueno, ¿no? No, me va bien la pregunta porque es lo que de siempre, ¿no? Que estamos tan acostumbrados a hablar genéricamente que yo Total. suelto lesiones antes de un torneo y como lo sé yo, pienso que todo el mundo lo sabe. Y yo me puedo Claro. imaginar que se tuerce el tobillo, que se lesiona el codo o tiene tortícolis, ¿no? No sé, hay que saber dónde se lesiona y ahí, entonces ahí podemos profundizar, ¿no? Ujú. El Migraña. torneo no tiene nada que ver, ¿eh? No. Migraña. Migraña, vale. Biológicamente, siempre pensar biológicamente. Migraña, ¿qué es? Migraña pues, se produce cuando hay inflamación de la parte de la cabeza, ¿no? Entonces, realmente cuando vivo, y he trabajado con gente con migraña y con migrañas muy fuertes, esas que tenían que cerrarse, no podían ver la luz y todo eso, y siempre, o casi siempre son temas de, estoy siempre dando vueltas a las historias y nunca le doy solución. Es decir, le doy vueltas, vueltas, pienso sobre eso, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro, pero nunca lo hago. ¿Vale? Siempre estoy buscando y siempre encuentro la excusa para no hacerlo y para ir pensando, dando vueltas. Entonces, ¿qué hace el inconsciente? Pues me da más cabeza para poder pensar, que él lo tiene claro, que necesitas eso y todo y eso. No, no, él no lo juzga. Bien. Entonces, que Acá, busque qué situación está viviendo en la que no toma una decisión. exacto. Acá, bueno, se me juntaron varias de más o menos parecidas. Aftas recurrentes en la boca, llagas en la boca, herpes en la boca. Vale, perfecto. Estamos hablando, siempre que estamos hablando de la boca, también es parte de la piel, para decirlo de alguna manera, por lo tanto es un contacto, ¿vale? Ujú, Conflicto de contacto, de un contacto que quiero y no tengo, o que tengo y no quiero, ¿vale? Y la boca realmente es por donde entra el alimento, ¿vale? Por lo tanto, el alimento que tengo a nivel contacto no es el que quiero, ¿vale? ujú. O quiero ese contacto y no lo tengo, ¿vale? Que se pregunte eso, alimento, y no estoy hablando de comida, ¿eh? ¿Vale? No, Alimento no, no. emocional que tengo, no lo tengo ese contacto. Entonces surge el apta, surge la llaga, surge todo. Perfecto. Lumbalgia. Vale, lumbalgia, insisto en eso, que os quede muy claro que cuando hablamos de tema muscular, tema huesos, en el fondo siempre hay una desvalorización, ¿vale?
Entonces, la lumbalgia, lo mismo. Lo que nos gusta a ti y a mí, y insistes mucho en tus vídeos, que la gente aprenda a pensar, que piense de forma diferente, que realmente se plantee cosas más allá de lo normal, ¿no? Entonces, lo que decimos, biológicamente, dolor de lumbalgia. Cuando hay lumbalgia, normalmente son dos cosas. Uno, o estoy viviendo una situación en la que cargo un peso excesivo que no quiero cargar, ¿vale? Y no me refiero a una mochila, y o tengo un conflicto a nivel sexual porque las lumbares son la musculatura y la parte de la columna que se mueve cuando tengo sexo, ¿vale? Entonces, o es una cosa o es la otra, o las dos a la vez, ¿eh? Que también puede ser, ¿vale? Pero por ahí está la historia. Perfecto. Insisto que cuando digo conflicto, no quiere decir que tenga un conflicto real, puede ser un conflicto imaginario, es decir, para el inconsciente, real e imaginario, pues lo mismo. Entonces, me lo puedo imaginar y el inconsciente va a creer que es real y por lo tanto me va a dar el síntoma, porque mucha gente dice, no, no, si es que yo no hago nada, pero ¿qué piensas? Ah, bueno, claro, eso sí. Sí. Entonces, bueno, claro, el inconsciente no distingue, el inconsciente da igual que lo pienses Ah, o lo claro, vivas, para él es lo mismo, ¿no? a veces pensamos cosas y las vivimos como si estuvieran pasando con tanta intensidad, o sea, Claro, sintiéndolas claro. Si y las pensamos y además le metemos emoción ahí, ¿no? eso para el inconsciente, si tiene emoción, es real. Es real, es totalmente real. Es lo que yo Entonces, él resalto no eso, distingue. que sepan Exacto. detectar ahí la emoción, porque es real, totalmente real. Intolerancia al gluten. Intolerancia al gluten. Normalmente cuando hay intolerancia al gluten, ah, casi siempre es ambiente tóxico generado por papá, ¿vale? Que no quiere decir que papá sea malo, ¿eh? Simplemente es como lo vivo yo, ¿vale? Puede ser un papá ausente, un papá que no me hace caso, un papá que no sé qué, pero normalmente la intolerancia al gluten, cuando yo he trabajado esa historia, hemos trabajado siempre esa toxicidad. Insisto que la palabra es como muy rara, pero no va de eso. Es simplemente el mal ambiente creado por papá, pero como lo vivo yo, a lo mejor papá es un santo, ¿eh? Pero yo lo vivo de esa manera, ¿vale? No quiere decir que papá sea nadie, sino es como vivo yo las historias. Entonces, si yo vivo de esa manera esa historia, pues se produce la intolerancia, incluso la alergia al gluten, ¿eh? Exacto. Bien. Dolor cervical. Vale, estamos en lo mismo en lo que es musculatura, lo que son huesos, siempre hay desvalorización y normalmente las cervicales siempre estamos hablando de temas de comunicación, es decir, o me comunico mal con alguien o conmigo misma, también lo mismo, ¿eh? ¿Vale? Entonces hay que buscar, es muy importante también si la persona tiene un diagnóstico y sabe en qué cervical tiene el conflicto, cada cervical, para concretar, también tiene connotaciones, ¿no? Según la fe que sea, pues tiene conflicto siempre de comunicación, pero vivido como injusticia, vivido como no sé qué, pero en general siempre hay un tema de comunicación, de no me comunico o la comunicación que tengo no es la que quiero, ¿eh? Ujú. Bueno, acá hay una persona que ya sabe lo que tiene y les cáncer neuroendocrino que le genera estrés. Cáncer, ¿cómo has dicho? Neuroendocrino. Vale. Mira, eso de que eso me produce estrés son dos cosas diferentes. Una cosa es tengo el cáncer y otra es tengo estrés, no tiene nada que ver. O sea, normalmente, vale, si pienso todo el día en eso, pues evidentemente estar en estrés, ¿no? Pero estar en estrés porque pienso que me voy a morir, pero no porque, ¿vale? Entonces, endocrino, ¿qué estamos hablando? De un tema de sangre, ¿no? ¿Vale? Ujú. Entonces, ahí hay un conflicto a nivel familiar. Habría que ver desde cuándo, qué es lo que está pasando, buscar el escenario, pero todo va a historia familiar, ¿eh? ¿Vale? Sí, porque Y cada vez más. sobre todo que sepa distinguir entre una cosa y otra. No es que tengo eso y tengo... No, no. A ver, una cosa es esto y otra es esto. Entonces tengo que saber por qué tengo esto, para qué, o para qué el inconsciente me da ese síntoma, y el otro, para qué me da ese síntoma, qué es lo que pienso, qué es lo que digo, ¿no? Por ejemplo, mucha gente cuando tiene cáncer, pues se piensan que se van a morir, y entonces a partir de ahí, pues se genera toda una serie de, de programas y se activan los programas y unas creencias que hacen que al final, pues acaba pasando lo que pasa.
Y empezamos a contarnos historias, como recién hablamos, y con Claro, emoción. claro. Y entonces, si las historias que me cuento les pongo emoción, el inconsciente las cree. Por lo tanto, mira, ahora que dices eso, estuve hablando con un médico muy conocido aquí en un hospital. Me decía eso, que realmente, pues, si a alguien le diagnosticaban cáncer y el médico no tenía la suficiente sutileza como para decírselo de una manera correcta, y le decía, oiga, usted tiene esto y calcule que más o menos le quedan 3 años de vida. ¿Vale? Entonces, si le decía eso y la persona se creía eso, ¿vale? Cuando pasaban 3 años más o menos, la persona se moría. Le hacían la autopsia y resulta que no se había muerto del cáncer, se había muerto de otra cosa, pero no, ¿por qué? Porque yo me creo que a los 3 años tengo que morir y me voy, ¿eh? O sea, así de Exacto. claro, el inconsciente lo tiene clarísimo. Sí, sí, sí. Es muy así. Hay millones de estudios, un montón de estudios que Claro, han hecho. esto, yo me lo creo, pues así me voy, ¿no? Sí, sí, O totalmente. personas que tienen, pues, que su abuelo se murió a tal edad, el padre también, y claro, él se cree que va, y evidentemente pues pasa lo mismo, pero es una creencia, no es ninguna historia real, ¿no? Exactamente. En miopía y atismatismo. Vale, son dos cosas diferentes. Normalmente siempre tenemos que pensar biológicamente. ¿Miopía qué es? Cuando tengo miopía no puedo ver de lejos, pero veo de cerca, ¿sí? ¿Vale? Entonces hay que ver desde cuándo tengo esa miopía y normalmente siempre es el peligro está cerca, por lo tanto tengo que concentrar toda mi visión en algo cercano porque lo de lejos no me importa no verlo, ¿vale? Y el estigmatismo es con los ojos se van cada uno por su lado, ¿vale? Okay. Entonces, ahí hay esas connotaciones que te digo y también hay conflictos de separación, ¿vale? De separación vivida, bueno, con algún familiar, con una historia, con mi pareja, lo que sea, ¿eh? ¿Vale? O como yo soy pequeño y mis padres se separan, lo que sea, y ahí surge esa historia. Hay que, insisto, que son pautas generales y hay que estudiar y hay que trabajar y las personas que quieran trabajar eso, pues que te consulten a ti, que te pidan una consulta y lo trabajas en profundidad, pero es un primer inicio para decir, wow, aquí hay algo que a lo mejor cambia y es el hilo para tirar y luego que cambie mi historia, ¿no? Ujú. Preguntan de nuevo por tiroides, que vuelvan a mirar de vuelta el pedacito que hablamos. No, eso lo repito, no te preocupes, no hay ningún problema. Tiroides, siempre que hay tiroides tenéis que preguntaros conflicto con el tiempo, ¿vale? Ujú. O el tiempo pasa demasiado deprisa o pasa demasiado despacio. Mira, por ejemplo, te pondré un caso en que una persona tenía conflicto en la tiroides y lo que estaba viviendo es que su madre él estaba enferma, con una enfermedad terminal, pero cada día estaba peor y ella lo vivía como no quiero que pase el tiempo, porque cada día que pasa mi madre está más cerca de morirse, ¿no? Y eso le afectó, pues evidentemente, la tiroides, ¿no? Sí, ahora sí. Vale, Ah, perfecto. Bien. bien, perfecto. Eh, Espérate que había leído una y se me pasaron con esta llamada. No, a ver, pasa, no te preocupes. Eh, Colon irritable. Se me fue la que había leído que estuvo Vale. buena. Vale, no te preocupes, tranquila. Si no, si no, luego, como la gente sigue preguntando, pues no pasa nada. Mira, colon irritable. Siempre o casi siempre que he trabajado colon irritable, es vivir situaciones como pequeñas guarradas. No sé si en Argentina se llama guarradas, pero más o menos es así, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la historia si no hago caso a ese aviso que me está dando el inconsciente? Es el cáncer de colon. ¿Por qué? El cáncer de colon es guarrada familiar vivida con mucho estrés. Ujú. ¿Vale? Entonces, ahí me está avisando que estoy viviendo situaciones en las que me obligo a vivirlas, que las siento como guarradas familiares y yo las acepto, ¿vale? No hago nada para cambiar eso. El inconsciente me está avisando. Si yo no hago caso, pues bueno, él, ya sabéis que él actúa sin juzgar, él lo único que hace es intentar que yo solucione el tema, ¿no? Perfecto. Acá era la pregunta. Negación en defecar en un niño. Vale, la pregunta es muy interesante porque eso quiere decir pensar una cosa. Ujú. Hasta que el niño tiene 10, 11, 12 años, depende de la madurez del niño,
todo lo que le pasa al niño es un conflicto de mamá. Y no quiero decir que mamá sea culpable de nada, simplemente que mamá y el niño son lo mismo, el inconsciente no distingue. ¿Vale? Entonces, si el niño está viviendo esa historia, tengo que preguntarme qué le pasa a mamá para que el niño tenga esa historia. Que, insisto, no quiere decir que mamá sea culpable de que el niño sea esa historia, sino que el niño simplemente, como no hay distinción, pues actúa y le hace de espejo a mamá. Por lo tanto, biológicamente, si no quiero sacar algo, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero retener en mi vida? ¿Qué le está pasando a mamá? ¿Qué es lo que quiere retener? ¿Vale? Sí o sí, y no quiere soltar. Por lo tanto, que se lo pregunte, y cuando se lo pregunte y lo solucione y lo cambie, el niño dejará de tener el conflicto, está claro, ¿eh? Es clarísimo eso, muy claro. Hígado inflamado, dolor de panza, bueno, Vale. Bueno, son dos cosas diferentes normalmente, pero pues, dolor todo lo que sea estómago tiene que ver con familia también, ¿vale? Y el hígado, que biológicamente, ¿qué hace el hígado? El hígado lo que hace es limpiar, ¿vale? Filtrar toda la sangre, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto familiar que tiene que ver con el hígado también, tiene que ver con sobrevivir, ¿vale? Pienso que no puedo tirar adelante, que no puedo sobrevivir o que vivo un conflicto que no me permitirá sobrevivir. Y cuando sobrevivir no quiero decir lo que hemos dicho antes, real imaginario es lo mismo, solo puedo pensar, estoy bien, pero pienso que dentro de un tiempo a lo mejor me pasará algo, o pienso que el mundo va de una manera que no podré hacer no sé qué, y el inconsciente rápido actúa, ¿vale? bien. Acá preguntan cuando el niño defeca en la cesárea. Vale, lo mismo, o sea, aquí hay dos cosas muy interesantes. Uno, primero, hay una cesárea, ¿vale? Por lo tanto, cuando hay una cesárea, las cosas, pensar que no hay casualidades, ¿vale? La casualidad no existe. Por lo tanto, cuando hay una cesárea, hay que decir que mamá lleva sí o sí un programa de no tener hijos. Y, pues bueno, hay una manera de que los tenga, que es hacer un cesárea, pero el programa inconsciente está ahí, ¿vale? Y entonces, si el niño le pasa eso cuando nace, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, si mamá y el niño es lo mismo, ¿qué es lo que quiere soltar mamá? Que el niño suelta, ¿vale? Ujú. ¿De qué quiere desprenderse mamá cuando está viviendo esa historia? A nivel emocional estoy hablando, ¿eh? ¿Vale? Pero Bien, pensar eso, el niño y mamá es lo mismo. Lo que le pasa al niño, preguntar es, mamás, ¿qué os pasa? exacto. Arritmias cardíacas. Vale. Todo lo que tiene que ver con el corazón tiene que ver con me siento invadida en mi territorio, ¿vale? Entonces, las arritmias tienen que ver con territorio, pero es un conflicto como si dijéramos en una primera fase, ¿no? ¿Vale? Luego ahí va subiendo y luego hay la hipertensión, y todo, ¿vale? Entonces, hay un conflicto a nivel de sentirme invadida en mi territorio, invadido en mi territorio, ¿vale? Y sobre todo hay que ver de dónde viene ese programa, porque normalmente en el árbol familiar hay la respuesta, ¿eh? Del programa que yo tengo y lo que vivo, ¿no? ¿Vale? Invadir mi territorio, por ejemplo, puede ser, no sé, yo vivo con mi mujer y resulta que de repente, pues por un conflicto de no sé qué, la madre de ella viene a vivir a casa, ¿no? Eso es, me siento invadido, si lo vivo como si hoy está ahí y no puedo hacer nada, y lo vivo con estrés, eso ya es sentirse invadido en el territorio. Lo pongo, por ejemplo, para que veáis cómo es, ¿no? Eso. Perfecto. Glóbulos rojos bajos. Vale, lo mismo, sangre, ¿vale? Los glóbulos rojos, conflicto familiar, falta de cohesión familiar ahí, ¿eh? ¿Vale? Entonces hay que ver qué pasa, es estudiarlo, desde cuándo, cómo, qué pasa con mamá, con papá, la relación de mamá y papá cuando yo soy pequeño, ¿vale? Y Ujú. qué está pasando ahora que la historia familiar está en peligro, ¿no? Bien. Divertículos y hemorroides. Vale, normalmente siempre tenéis que pensar biológicamente, como hemos dicho, ¿no? Vale, divertículos y hemorroides, realmente me duele cuando me siento, ¿sí? Por Ujú. lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que simbólicamente donde estoy no quiero estar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, me he encontrado muchos temas de hemorroides, hay gente que pues está en una casa que no quiere estar o está en un trabajo que no quiere estar y se siente obligado a estar. El inconsciente simplemente pues hace que eso, que no estés donde quieres estar, que donde no quieres estar, ¿no? Y simplemente tomando conciencia y tal, igual en 2 días desaparece, ¿no?
pero es simplemente hacer el clic y decir, si estoy aquí, o estoy en coherencia o no estoy, pero no puedo estar sin querer estar, ¿no? Bien. Acá vuelta una pregunta que preguntan sobre los niños, pero bueno, hay que ver sobre los padres. Niño brazo quebrado, me ponen. Vale, habría que saber si es el brazo izquierdo o el brazo derecho, habría que saber qué hueso se rompe, ¿vale? Y todo eso da muchas pistas para saber el conflicto, pero en todo caso, siempre es un conflicto que está viviendo mamá. Exacto. Entonces, hay que ver mamá, y si se rompe el brazo, primero, si se rompe el hueso, está viviendo una situación de desvalorización y hay que saber eso, si es el brazo izquierdo, el brazo derecho, si el niño es diestro, zurdo y además qué hueso es. Y eso es matemático, es pam, pam, pam y claro, el conflicto de mamá es este. Haces la pregunta correspondiente y mamá mm, Ya está. reacciona. Neumonía. Vale, neumonía, siempre estamos hablando de el tema pulmón, ¿vale? Siempre hay conflictos ahí, me siento ahogado en alguna situación, ¿vale? En el territorio, en casa, en lo que sea, ¿vale? Emocionalmente me siento ahogado, por lo tanto necesito más, no puedo respirar, ¿vale? Entonces hay que buscar qué situación estoy viviendo en la que me siento ahogado y cómo la estoy viviendo y a partir de ahí trabajar en eso, ¿no? Ujú. Bien. Espérate que vea, porque hay varias repetidas. Eh, verrugas. Vale, las verrugas habría que ver dónde, ¿vale? Porque también indica mucho si las tengo en la cara, las tengo en las piernas, las tengo, ¿vale? Del Y cuerpo. las verrugas, dime, ¿En qué parte del cuerpo? ¿en qué parte del cuerpo, ¿vale? Pero en general, ¿la verruga qué es? La verruga es un cúmulo de sangre, tiene que ver con la sangre, ¿vale? Y normalmente cuando hay verruga, tengo que preguntarme qué estoy limpiando del árbol familiar, porque es sangre, ¿vale? Y según donde aparezca, tiene que ver con el conflicto, ¿vale? Se aparecen las manos, se aparecen los brazos, se aparecen la espalda, eso me da muchas pistas, ¿vale? Pensar eso, que normalmente cuando alguien viene a consulta, como no estamos normalmente acostumbrados a hablar muy genéricamente, pues te cuentan una historia que en sí no quiere decir nada y bueno, hay que decir para esa persona, pero tú eres totalmente no entiendes nada, ¿no? Entonces, el trabajo profundo, y tú sabes, el trabajo profundo es de concreta, qué pasa, qué hueso, qué es lo que no Exacto. te permite hacer, qué es lo que puedes hacer o no hacer. Todo eso, concretar, sirve para que realmente luego podamos llegar al origen de la historia, ¿no? Siempre. Coxis quebrado. Vale, el coxis, normalmente el coxis, primero, lo que hemos dicho siempre, hueso, desvalorización, ¿vale? Y el coxis es un hueso que se refiere siempre a momentos sagrados de la vida, ¿vale? El nacimiento, cuando tienes primer hijo, todo eso. Entonces, si me rompo el coxis, estoy viviendo un conflicto de desvalorización respecto a una situación en un momento cumbre en mi vida, ¿no? Respecto a eso, mi mamá, mi papá, pero en esos momentos, ¿no? En que me caso, en que tengo el primer hijo, en que todo eso. Es un momento como sagrado. Bien, perfecto. Vamos a hacer la última pregunta ahora, así que la que Vale. toque. Nada, tranquila, que no hay problema. Yo sé que tú y yo estaríamos ahí 3 horas o cuatro, estaríamos igual, ¿no? Pero lo hacemos, normalmente intentamos hacerlo por lo menos bastantes veces y nos lo pasamos bien, la verdad. Rinitis crónica. Vale, rinitis. Y he trabajado, mira, ahora que dices eso, trabajé con un señor que tenía rinitis crónica y además hacía muchos años que tenía rinitis, había probado de todo, mil cosas, me contó. Y realmente rinitis, primero, todo lo que acaba en itis tiene que ver con rabia y todo lo que tiene que ver con nariz tiene que ver con sexo, ¿vale? Entonces, o casi todo. Entonces hay que buscar qué conflicto a nivel sexual está viviendo con rabia, ¿vale? Y de dónde viene, porque normalmente eso hay raíces importantes en el árbol familiar, ¿vale? Y yo llevo esa información y estoy viviendo esa historia, ¿vale? Y si es repetitiva, pues sigo viviendo esa historia y sigo viviendo en conflicto en esa historia. Y cuando la descubren es buenísimo porque es, Claro, cuando descubren, yo me he encontrado, o sea, es fantástico cuando la misma persona se da cuenta, es decir, no hay que decirle nada, si tú le ofreces las herramientas,
Sí, Y sí, ella sí. misma reacciona. Entonces, ella misma dice, ostras, ahora me doy cuenta. Si es Sí, que he estado toda la vida haciendo lo mismo porque llevo un programa de no sé qué, toma conciencia la persona. Y el es- tomar conciencia es fundamental, pero hay otra cosa más importante, o tan importante como tomar conciencia, que es actuar, y esa es la que cuesta más, porque mucha sí, gente se queda en tomar conciencia, ah, vale, ahora ya sé que la abuela, que no sé qué, qué tal, que estoy viviendo una situación conflictiva con mi pareja y no sé qué tal, vale, perfecto, me voy, adiós, no pasa nada. Al revés, el inconsciente, como sabe que ya lo sabes, lo que va a hacer es hacer que el síntoma aumente, porque dices, si no me has hecho caso cuando te decía lo que te estaba diciendo a través del síntoma, ahora tendré que dar otro síntoma a ver si me haces no, caso, ¿no? Para decirlo de alguna exacto. manera. Entonces, Sí, sí, sí. se trata de, ¿tomo conciencia? Vale, si tomo conciencia, tengo que actuar en un sentido o en otro, pero no me puedo quedar sin, bueno, pues cada uno hace lo que quiere, ¿eh? Pero me refiero que si tomo conciencia y actúo, realmente es cuando puedo solucionar las historias, ¿eh? Es así. Bueno, Cés, acá terminamos nuestro hermoso vivo. Muchísimas gracias por estar, Muy por bien. acompañarnos, brindarnos No, yo, todo tu... gracias, gracias a ti, mil gracias, porque la verdad es que estás haciendo una labor increíble, ya te lo digo siempre, Gracias, fantástica. Ahora has tenido el reconocimiento ese y muchos más que vas a tener seguro. gracias. Y sí, le animo a toda la gente de Argentina que realmente consulten, te pidan consulta, porque una cosa es esos pequeños pinceladas que damos y otra realmente si quieren sanar su conflicto y trabajar sus historias, oye, que consulten contigo y que hagan sesiones y tal, y que sepan que trabajando en profundidad y trabajando de esa manera, las cosas cambian, cambian sí o sí. No nos quedemos en que todo es con lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que una cosa es para siempre y no sé qué y tal. No. Trabajar profundamente y veréis cómo las Cecilia, cosas cambian. respondete esta última que preguntan cómo Vale. se... ¿Cómo se actúa? Pues se actúa actuando. Es decir, te pondré un ejemplo, pues es la mejor manera, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, mira, ahora me viene a la memoria, una mujer que pasaba lo que te he comentado antes, vivían en pareja y de repente el abuelo muere y la mamá del marido viene a casa, ¿vale? Y se instala en casa, ¿vale? Entonces él lo vive como sentirse, o ella lo vive como sentirse invadida en su territorio. Empieza a tener la tensión alta, no sé qué, ¿vale? Entonces hacemos el trabajo, entendemos por qué pasa eso, cómo viene la historia y por qué mamá se viene ahí, porque no hay casualidades, ¿vale? Entonces, la historia, ¿cómo actúo? Echando a mamá, no hace falta. Puedes hacer dos cosas o mil cosas, pero puedes hacer, mamá, vete ahí a otra casa o a otra lo que sea, vale, y ya está. O acepto que mamá venga, lo vivo sin el conflicto y acepto que si está ahí es para aprender algo. Y entonces cambio la manera de vivir esa historia, ¿vale? No se trata de decir, no, o sea, la solución no es siempre, pues dejo a ese o me voy de ahí o no, porque muchas veces las personas se creen que, vale, cambiando el entorno ya cambia todo. No, porque muchas veces, por ejemplo, me voy de viaje y como dejo aquí mi pareja y tal, pues ya no, que sabes qué hace el inconsciente. Cuando llego allí me pone otra pareja que es igual que el otro Ay, para que viva el mismo. ¿Qué es pasa? Si me he cambiado de país y sigo viviendo lo mismo, claro, porque no has solucionado nada. Entonces, solucionar lo que es vivirlo de forma diferente, básicamente, ¿vale? totalmente. Actuar en ese sentido. O lo vives de forma diferente y al vivirlo de forma diferente, eso pasa a ser diferente para ti, a provocarte diferentes emociones y además actúo en el sentido de que, pues, si realmente, pues, no, si mi coherencia me dice que esa persona no tiene que estar en mi casa porque me siento invadido y no sé qué, pues, oye, se lo digo de buenas maneras, digo, oye, mira, vete ahí porque aquí no es tu sitio y no pasa nada, soy coherente. Es así, es así. Bueno, muchas gracias, Cés, por brindarnos, Gracias a brindaste. ti y a todos los que estáis conectados y conectadas. La verdad es que fantástico. Lo seguiremos haciendo de vez en cuando. Sí, Y sí, bueno, sí, la verdad es que yo sé que ellos se lo pasan muy bien y nosotros también, porque, sí, porque sí, sí. es un poco nuestra finalidad, ¿no? Un poco saber y compartir lo que sabemos y poder darlo a la gente para que puedan mejorar en su calidad de vida, ¿no? Y eso ya es una recompensa increíble. Y que aprendan que sepan que no es nada místico, ni nada raro, ni nada, sino que es No, la vida no, misma. que va, así es. Muchas veces, ahora que dices eso,
Y para acabar, muchas veces la gente entra en la consulta y dice, mira, yo no creo nada de eso, pero vamos a trabajar. Y luego salen, cambia su vida y tal. Sí, yo sigo sin creer, pero bueno, estoy mejor, vale, perfecto, si no hay problema, no pasa nada. No es un problema de creer o no creer, es de trabajar y ver los resultados y a partir de ahí uno después creen lo que crea. Lo bueno es que trabajaste con las creencias, entonces lo cambiaste todo. Pero Claro, creyó. exacto. Cambia la percepción, digo, ahora lo veo de forma diferente, ¿no? Bueno, claro, Sí, sí, perfecto. es así. Bueno, Cés, Muy bien, un beso. Gracias por vale, todo, como siempre. ok, Todo. gracias. Bueno, nos vemos A ti y a próximamente. A todos los que conectados, están acá vale, también. Chau, chau. perfecto. Gracias, chao.